A esta masterclass o este webinar en vivo. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, soy analista senior por parte del Distrito Financiero y el día de hoy vamos a hablar sobre una teoría muy interesante que la verdad muy pocas veces se escucha debido a que sin duda alguna cuando nosotros hablamos de autores o de grandes expertos por parte del análisis técnico, sin duda alguna estamos pensando principalmente en Down, en Elliot, pero el día de hoy vamos a ver la teoría que el profesor, o bueno, pues efectivamente el gran analista Richard Demil Wyckoff, pues presentó ya desde hace bastante tiempo, que sin duda alguna es considerado como uno de aquellos 5 promotores y expertos durante la época del siglo XX del análisis técnico y pues el día de hoy vamos a ver esta teoría bastante interesante que es la teoría de Wyckoff. Entonces pues muy buenos días o bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes dependiendo de en qué país nos están sintonizando. Ya con esto, pues yo creo que es importante que arranquemos este webinar, el cual lo extrae tanto el Distrito Financiero, así como por parte de FX Street, que sin duda alguna nos da este espacio para brindarles pues todo este contenido. Y la idea es que aprendan, así que no se preocupen si ustedes quieren realizar las preguntas necesarias. Pues la idea de de este webinar es que logremos matar, o bueno, logremos tratar de cumplir todas esas dudas y que aprendamos bastante con respecto a esta teoría. Entonces, para arrancar, ¿qué es la teoría de Wyckoff? Primero, la teoría de Wyckoff, como lo mencioné al inicio de este webinar, fue creado por Richard Wyckoff, el cual fue pionero en el enfoque técnico para estudiar los mercados de valores, pero sobre todo de ser esos se podría que decir, de esos grandes titanes en el análisis técnico junto a Down, Gann, Elliot, Merrily y pues diferentes expertos durante ese tiempo y que sin duda alguna, cuando nosotros hablamos de Wyckoff, tenemos que tener en cuenta que su teoría es una de las herramientas más útiles en sí para poder interpretar los movimientos del mercado. ¿Por qué digamos que Wyckoff nos ofrece este tipo de información? Porque durante específicamente esos inicios del siglo XX, este gran experto se dio cuenta o empezó a estudiar el comportamiento de las diferentes fases de los mercados para poder tratar de interpretar cómo se está presentando ese estado de ya sean esas fases que nos pueden marcar una lateralidad, es decir, una fase de acumulación o distribución, y específicamente esas tendencias que están iniciando o esas tendencias que mantienen a lo largo del tiempo, pues están en un buen estado, no solamente desde el punto de vista de la tendencia, sino también si están en un buen estado para que los traders efectivamente mantengan posiciones para tratar de llevarse los mayores resultados posibles. Entonces, claro, Wyckoff lo que nos trae en su teoría fue em, principalmente centrado en interpretar esos movimientos por parte del mercado. Y gracias a esos avances que brindó Wyckoff, nosotros actualmente podemos entender de una mejor manera tanto el comportamiento psicológico de los precios, así como la participación de los operadores de los grandes del mercado puede llegar a determinar esas pautas iniciales para poder tomar posiciones a favor de la tendencia. Entonces, claro, esto es un punto muy importante y que nosotros los traders tenemos que empezar a sacar el mayor provecho posible a través de esta teoría. Entonces, en sí, Wyckoff, junto a Down, principalmente estos dos grandes o estos gigantes, pues empezaron a establecer que o que en sí los mercados financieros siempre pasan bajo 3 fases, normalmente la fase de distribución, la fase de tendencia y la fase de acumulación, pero aquí lo interesante es que Wyckoff no determina que cuando el mercado tiene en sí un comportamiento al alza o a la baja de los precios, no lo mira tanto desde el punto de vista de la tendencia, sino que más que todo lo empieza a familiarizar o a establecer desde el punto de vista de la participación. ¿Por qué? Porque durante la época por donde Wyckoff, pues efectivamente era un trader y tenía una alta participación en los mercados de capitales, se dio cuenta que el momento en el cual se está determinando la tendencia
no es precisamente centrado simplemente porque se está presentando tal vez nuevas condiciones, sino que efectivamente los operadores del mercado son aquellos que a través de su participación, es decir, a través de la interacción con los mercados, pues específicamente va a poder encontrar esos mejores momentos para poder empezar a establecer un mejor posicionamiento, es decir, tratar de tomar los mejores trades posibles. ¿Y esto por qué se debe? Porque ya sea por parte de la teoría de Down, en su tercer principio, o ya sea por parte de la teoría de Wyckoff, se dio cuenta que normalmente, de manera general, los mercados tienen un comportamiento por parte de acumulación y distribución. ¿Cuál es la diferencia entre la acumulación y la distribución? Ambas son lateralidades, sino que cuando nosotros vemos que efectivamente hay un rompimiento por parte de un soporte, nosotros llamamos la fase anterior como una fase de distribución, mientras que cuando hay un rompimiento por parte de la resistencia, lo que nosotros llamamos es que efectivamente esa fase anterior de lateralidad era una fase de acumulación. Y normalmente los mercados siempre van a mantener ese comportamiento en sus cotizaciones. Entonces, claro, Wyckoff se dio cuenta de esto y de cierta manera, al momento de empezar a interiorizar o como a trabajar entre sus distintas fases, se empezó a dar cuenta que hay ciertos elementos o ciertos enfoques para poder interpretar esos movimientos o esos puntos en el mercado y adicionalmente empezar a tomar los mayores resultados posibles. Entonces, claro, Wyckoff se dio cuenta de que efectivamente entre esas tres fases principales, uno como trader puede empezar a tener cierta interpretación ante esos movimientos para poder saber si ya sea esa tendencia alcista, tendencia bajista, o tal vez esos puntos de lateralidad son los objetivos de cada trader. Porque claro, aquí viene algo bastante interesante cuando nosotros hablamos por parte de Wyckoff, que incluso Down no lo menciona. Y es que cada tendencia que se está presentando en los diferentes activos, de cierta manera busca que, o sí, busca atrapar a cierto tipo de broker, digo que pena, cierto tipo de trader que trate de mantener esos mismos objetivos que está determinando la vida de esa tendencia. ¿Y esto por qué? Porque de cierta manera hay diferentes tipos de traders. Es decir, aquí ya es cuando empezamos ¿no? a mirar los diferentes tipos de inversionistas que se van a poder encontrar en los mercados. No es lo mismo un trader que tiene unos objetivos que se centran principalmente en obtener esas rentabilidades en el corto plazo, llamémoslo scalping o incluso day traders, así como traders que son capaces o que buscan mantener una posición que les genere un resultado tal vez un poco más sólido a lo largo de la tendencia. Ya podríamos entenderlos como los intraday traders. Entonces, claro, este enfoque lo que busca es que cada trader empiece a establecer esos puntos importantes o mejor dicho, sí, esos puntos principales. Cuando nosotros ya pasamos del estudio de las fases del mercado, es cuando nosotros podemos empezar a implementar lo que Wyckoff estableció como el enfoque de los 5 pasos. ¿Qué es lo que normalmente establece Wyckoff en estos 5 pasos? Y es que cada trader, al momento de tomar una posición, es decir, al momento en que el inversionista va a realizar efectivamente una inversión, ya sea en lo que nosotros podemos entender como el mercado accionario o incluso en cualquier otro tipo de activo, que eso es lo interesante de esta teoría, es que hay ciertos elementos que es importante empezar a analizar antes de llegar a tomar esa posición. Primer punto, o bueno, ¿cuáles son esos 5 enfoques? El primer enfoque lo que habla es de determinar la posición actual y la tendencia futura probable en ese mercado. Entonces, claro, aquí es cuando un trader se tiene que empezar a cuestionar ciertos aspectos que está revisando a través del activo. Entre ellos, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar, digamos, a cuestionarnos? Si efectivamente el mercado se está consolidando o si efectivamente está en un mercado tendencial. Es decir, nosotros vamos a subirnos en el carro de la tendencia o si específicamente vamos a esperar esas rupturas o esos rompimientos que efectivamente los precios están esperando para mantener o establecer una nueva tendencia en el activo. Es decir, aquí lo que nosotros actualmente podemos entender que hacemos como, uy, qué pena con ustedes, o como, sí, efectivamente, como nosotros hacemos, que es la espera por parte de los breakouts. Entonces, claro, es decir, entender
cuáles son esos posibles rompimientos que hay en el mercado o, dado caso, si se está presentando una tendencia, nosotros efectivamente tomar esa posición al momento en que se confirma esa tendencia. Entonces, claro, es decir, aquí tenemos dos tipos de manera como nosotros vamos a tratar de determinar esa posición actual y esa tendencia futura. Y adicionalmente, ¿por qué es importante esto? Porque puede que algunos traders simplemente tomen su posición o que estén acostumbrados a tomar posiciones al momento en que se presentan las confirmaciones, que es lo normal. Pero también pueden haber otros que de cierta manera se anticipan ante esos rompimientos o ante la confirmación ya con una tendencia y deciden tomar su posición. ¿Por qué? Porque de esta manera ya nosotros estamos determinando la tendencia probable futura en el mercado. Si nosotros queremos establecer esto en un ejemplo, bueno, así como esta semana no hemos tenido tanto calendario económico, pero vamos a colocar el ejemplo del lunes. En el lunes tuvimos la información por parte del PMI manufacturero tanto de la Unión Europea, que pena de la zona euro, así como por parte de los Estados Unidos. Muy seguramente antes de esos momentos de las noticias ya se estaba presentando ese momento de consolidación en los mercados y muy seguramente algunos traders ya estaban tomando posición antes de que se presentaran los datos. Obviamente algunos de cierta manera determinando que le iba a ir mejor a la Unión Europea que a los Estados Unidos, otros en posición contraria, pero también muchos otros esperaron la información del dato de la noticia al momento en que se confirmara con la primera vela de que efectivamente fue una tendencia al alza debido a que la zona de euro presentó mejor información que los Estados Unidos y efectivamente tomaron posición ahí. Entonces, claro, aquí ya es determinar tanto esa posición actual, así como por parte de esa tendencia futura. Es decir, determinar tanto el análisis técnico, es de mirar esos puntos de consolidación, así como utilizar el análisis fundamental. Pero ahí ya estamos cumpliendo ese primer elemento que es importante por parte de los enfoques de los 5 pasos. Luego tenemos el segundo paso, la selección de activos en armonía con respecto a la tendencia. Esto es algo muy interesante que plantea Wyckoff y lo que establece es que normalmente uno, como trader, tiene que seleccionar activos o instrumentos de inversión que efectivamente estén en pro o en tranquilidad de esa tendencia principal que está marcando el activo. ¿Y esto por qué? Porque esto nos va a dar mayor seguridad al momento en que nosotros vamos a poder efectivamente tomar esas posiciones en el mercado. ¿Y dado por qué esto? Porque cuando nosotros tenemos una tendencia definida en sí, la selección de activos que nosotros queremos bajo ya sea esa tendencia principal desde el punto de vista de la correlación o incluso del mismo activo, puede que generen movimientos más fuertes en el mercado. Entonces, si nosotros estábamos, volviendo con nuestro ejemplo, mirando el euro dólar, que lo teníamos en podíamos observar que efectivamente se estaba presentando una corrección y al momento en que se presenta la noticia que confirma ese movimiento alcista, luego de las anteriores jornadas del viernes y del jueves pasado, donde el dólar perdía completamente terreno, ahí es cuando nosotros podemos decir, podemos seleccionar activos que sean en pro del euro, es decir, utilizar la correlación que puede ser el franco suizo, y efectivamente tratar de seleccionar las otras posiciones, si quiero diversificar, que estén a favor de esa tendencia que se está marcando principalmente. Entonces, claro, esto es un punto muy importante cuando nosotros queremos el tema de la selección de activos. Y no solamente puede ser eso, sino que también pueden ser otros factores. Dado caso, un ejemplo, la recuperación que está presentando el petróleo actualmente. Si nosotros quisiéramos efectivamente tomar una posición a favor del petróleo, tenemos que tener en cuenta que esté en pro de esa tendencia principal que está marcando el commodity, que en este caso es una tendencia alcista. Si nosotros observamos por parte del gráfico, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder encontrar? Y es que efectivamente, vamos a ver acá, ok, perfecto, no me está apareciendo MetaTrader. Ah, genial, qué bien, qué pena con ustedes por este error que se está presentando, pero bueno, vamos a esperar a que la plataforma efectivamente cargue, creo que ya está cargando en estos momentos. Vamos a observar, ok, listo, estoy un poco, mm, bueno, estoy un poquito clasheado. Vamos a esperar que ahorita cargue efectivamente, mientras tanto continuemos con la presentación. Y efectivamente eso es lo que hace referencia de la selección por parte de los activos que estén en armonía con la tendencia. Nosotros no podemos también, o lo que no se recomienda es que tomemos posiciones en contra de la tendencia, independientemente que sea un momento consolidado, es decir, una acumulación, una posible distribución que me marca una tendencia bajista, al momento en que nosotros tomamos una posición contraria a la que favorece a la tendencia principal, pues efectivamente podemos llevar a tomar una, digamos que bueno, sí, un momento muy
lleno de incertidumbre, dado que pues efectivamente ir en contra de la tendencia pues nunca es un elemento viable que determina tanto Wyckoff, y no solamente Wyckoff, sino otros expertos como por parte de Dow. Ahora, tercer punto, la selección de activos con causa, y eso es algo muy interesante que plantea Wyckoff, que iguale o exceda efectivamente esos objetivos mínimos. En sí, aquí esto se puede llegar a entender como un componente crítico de la selección y de la gestión por parte de los diferentes activos que nosotros queremos implementar a través de la teoría de Wyckoff. ¿Y esto por qué se debe? Porque aquí es cuando nosotros tenemos que empezar a realizar un análisis un poco más profundo al momento en que queremos determinar una mejor selección de activos. ¿Y esto por qué se debe? Porque puede que algunos activos no presenten esas condiciones de crecimiento o de contracciones que nosotros buscamos por parte de objetivo, y es del objetivo de la rentabilidad. ¿A qué me refiero a esto? Si nosotros tomamos posiciones sobre activos que tal vez no tengan mucho movimiento en esa sesión de mercado, o que efectivamente las mismas condiciones del activo no me brinden esa información necesaria que nosotros necesitamos para confirmar una posición, pues sin duda alguna no estamos tratando de ayudar a la mejor manera de seleccionar nuestro portafolio, o incluso de empezar a establecer cuáles van a ser esos porcentajes de acierto de una manera un poco más, yo diría que más acertada. Ok, listo, perfecto. Esos porcentajes de acierto. Entonces, aquí sí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este elemento. En sí, aquí lo que yo quiero que cada uno de ustedes tenga en cuenta es que al momento en que ustedes van a elegir ese activo, miren que esas condiciones de ese activo les brinde esos objetivos que ustedes tienen como traders. Es decir, que si ustedes están buscando una posición por parte de un activo que les genere un beneficio diario alrededor de 70 de 80 pips, traten de buscar activos que efectivamente tengan un movimiento similar, o que efectivamente tengan un movimiento promedio alrededor de esos 70 y 80 pips. ¿Y cómo podemos hacer esto? Vamos a ver si ya me cargó efectivamente la plataforma. No, tengo... Bueno, ahí sí me disculpo con todos ustedes, la verdad no sé qué le está pasando a... Bueno, por parte de, bueno, por parte de mi ordenador, ahí sí me tomo disculpas con ustedes, pero en pocas palabras aquí lo que yo quiero es que ustedes tengan en cuenta es que a través de diferentes indicadores técnicos, como puede ser por parte del ATR, que es efectivamente el indicador del Average True Range o el índice del rango verdadero, ustedes van a poder empezar a medir efectivamente ese comportamiento por parte de promedio de pips. Es decir, que si ustedes utilizan el ATR con una configuración de 25 periodos, pueden mirar de una vez en un gráfico diario cuál va a ser el comportamiento del mes. O incluso si están en un gráfico de una hora, pueden tomar efectivamente los 24 periodos para mirar el comportamiento diario y ver cómo se está presentando el crecimiento de ese activo. O bueno, si estamos aquí en este caso, 24 horas sería por parte del mercado Forex. Si estamos por parte del mercado accionario, podemos tomar las últimas 8 o 9 velas. Si estamos por parte del mercado de futuros, pues efectivamente podemos tomar nuevamente las 24 velas. Pero claro, si un activo, llamémoslo por parte del WTI, les estaba brindando la información de que el movimiento promedio se está determinando alrededor de unos 80 pips, y su objetivo es tener un activo que efectivamente tenga un movimiento cercano a los 80 pips, ahí efectivamente van a estar cumpliendo esa condición, porque ustedes están seleccionando los activos que efectivamente justifiquen o que estén en pro de los resultados que ustedes estén buscando. Eso es lo que nosotros hacemos con la selección de activos que de esa causa que nosotros estamos buscando. Entonces, es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Adicionalmente, determinar la disponibilidad del movimiento del activo. Entonces, claro, esto también es no solamente ver ese movimiento promedio por parte de que nosotros efectivamente queremos a través de, bueno, de obtener a través de los resultados, sino que efectivamente el activo que nosotros estemos analizando tenga las condiciones justas para que el movimiento se vaya a presentar. Entonces, claro, aquí es lo que nosotros vamos a poder verlo es a través de este siguiente ejemplo. Si nosotros queremos un activo que tenga efectivamente una tendencia alcista, una tendencia bajista marcada, no debe ser solamente porque se está marcando en el gráfico, es decir, porque nosotros estamos viendo que la tendencia se está presentando, no, sino que efectivamente ese activo tenga las condiciones de moverse bajo esa dirección a lo largo del tiempo. Entonces, ¿a qué me refiero a eso? A que efectivamente hayan condiciones del mercado
que determinen esos crecimientos. Si nosotros ponemos esto en un ejemplo, miremos por parte del Standard Poor's. El Standard Poor's 500 el día de hoy tuvo un impulso bastante interesante. ¿Y qué fue? Que efectivamente Goldman Sachs aseguró de que la expansión cuantitativa se va a presentar desde el mes de noviembre. Y eso lo que permite es que efectivamente el índice tenga la posibilidad de mantener esas recuperaciones de aquí hasta el mes de noviembre. Entonces, estos son elementos que, si dado caso que el Standard Poor's nos esté mostrando en su tendencia principal de que se está marcando esa tendencia alcista bajo esa información, nosotros aquí ya estamos determinando que efectivamente la disponibilidad del movimiento del activo es viable de aquí a noviembre. Entonces, claro, eso es una condición muy interesante que muy seguramente algunos nosotros los traders, pues de cierta manera siempre lo miramos por parte del corto plazo, pero nosotros tenemos que mirar esa proyección en el largo plazo. Si lo ponemos en un ejemplo por parte del mercado de acciones, ¿a qué nos referimos con respecto a esto? Miremos por parte de un ejemplo de bueno, ¿de qué podríamos hacer? Miremoslo aquí por parte de Netflix. Netflix, la compañía efectivamente de los servicios de entretenimiento vía streaming online. ¿Qué es lo que ha venido pasando con Netflix? Netflix no ha podido mantener esos crecimientos que sí se habían venido presentando durante el 2020 debido a que efectivamente las condiciones o la disponibilidad del movimiento que se presentaba antes al momento actual no son las mismas. ¿Qué era lo que pasaba durante el 2020 y parte del inicio del 2021? Pues que efectivamente estábamos en una pandemia por parte del COVID-19. Es decir, que había un alto nivel de consumo de las personas ante estos servicios de entretenimiento de streaming. Pero debido a la reapertura económica, a la temporada de vacaciones o sobre todo la temporada más larga que es verano, que ya en agosto termina, pues efectivamente disminuyeron esas condiciones para que la gente consumiera esos nuevamente servicios. Y si la economía se va a empezar a reaperturar, pues significa que los confinamientos no van a ser viables y que muy seguramente las personas que estaban en teletrabajo van a tener que retomar nuevamente las condiciones laborales que se veían en el 2019. Entonces, claro, aquí lo que estamos mirando es la disponibilidad del activo en el movimiento. Si miramos esas condiciones, ¿Netflix nos podría contribuir con una tendencia alcista? No, no nos podría contribuir porque efectivamente ese sector, ese activo, ese comportamiento no está presentando esas condiciones que se necesitan para mantener esos movimientos al alza. Entonces, claro, eso es un punto muy interesante y de esta manera nosotros también vamos a poder seleccionar, o mejor dicho, determinar la mejor disponibilidad que tiene el activo para su movimiento. Y finalmente tenemos el último paso, que es elegir un activo en que operar. Entonces, claro, esto es algo bastante interesante y aquí ya lo que nosotros vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Si nosotros estamos viendo un sector de mercado o si ya estamos viendo nuestra selección de activos que están en armonía con la tendencia, y luego de la revisión de la causa y de la disponibilidad del movimiento, ahí es cuando nosotros vamos a poder seleccionar el mejor activo. ¿Por qué? Porque dado caso, cuando nosotros hacemos este filtro de 5 pasos, ya al final vamos a poder encontrar ese activo que nos va a brindar la mejor oportunidad que se está proyectando con un posible movimiento en el futuro, que está presentando esas condiciones que busco yo como la rentabilidad, que está en armonía con la tendencia y que efectivamente hay una disposición por parte de esa posición actual para que ese movimiento se siga presentando. Es decir, que nosotros cumplimos con todas esas condiciones anteriores, ahí sí vamos a poder elegir un activo. O eso es lo que más se recomienda, porque claro, puede que alguno de ustedes lo realice de esta manera o hay otros que efectivamente traten de mirar más condiciones. Pero lo importante es que cuando nosotros elegimos un activo, es importante tener en cuenta todos esos aspectos que les acabo de mencionar anteriormente. Listo, perfecto. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque lo que establece Wyckoff es que efectivamente los movimientos de los diferentes activos o instrumentos en los mercados se determina a través de la relación oferta y demanda. Y eso es algo muy interesante, porque aquí Wyckoff se da cuenta de que los movimientos de una tendencia alcista o tendencia bajista están completamente, o bueno, no están completamente, digamos que bueno, a disposición de la oferta y la demanda, pero que efectivamente al momento en que se presentan esos niveles de demanda mayor que la oferta o la oferta mayor que la demanda, es cuando nosotros vamos a poder encontrar esos puntos de tendencia y ahí es cuando nosotros los traders podemos llegar a tomar los mayores beneficios en pro de esos movimientos. Entonces, claro, aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta?
Siempre que se esté presentando un área de acumulación o un área de distribución, nosotros como traders podemos empezar a analizar la relación oferta y demanda para poder anticiparnos o estar pendientes de ese movimiento que se va a marcar en la tendencia. Entonces, siempre cuando nosotros estemos en un momento de sobreventa, según el ciclo del mercado de Wyckoff, lo que nosotros estamos es efectivamente en esa área de acumulación. Sea que el gráfico nos esté mostrando las famosas lateralidades o que nos esté mostrando un posible patrón de cambio, ya llamémoslo doble suelo, triple suelo, o si efectivamente puede ser un piso redondeado o una cuña. Bueno, ahí es cuando nosotros tenemos que encontrar y apoyarnos a través de los patrones de cambio y de continuación de la tendencia para efectivamente mirar en qué momentos se está presentando esos niveles de sobreventa y analizar siempre que la demanda supera la oferta o que la oferta supera la demanda. Dado caso en que nosotros estamos observando ese comportamiento de los activos, no sé, vamos a mirar, estábamos presentando un movimiento bajista por parte de el euro dólar, luego pasamos a esa fase de acumulación, detectamos el posible rompimiento a través del juego soportes y resistencias, esperamos nuestro breakout y aquí es cuando nosotros vamos a empezar a analizar si efectivamente los traders van a tener una mayor participación sobre el activo. En el caso de Forex, del mercado Forex, es difícil de analizar dado que el volumen no nos va a brindar posiblemente esa información. Podemos tal vez utilizarlo por parte del indicador del MFI, del Market Facilitation Index, que efectivamente es el análisis de los precios con respecto a los datos anteriores para mirar el comportamiento de efectivamente las cuatro velas que tiene el indicador, que tenemos la barra green, la barra fake, la barra fade y la barra squat. Entonces, claro, eso es un ejemplo por parte del mercado Forex, pero si nosotros miramos ya sea lo que es WTI, lo que estamos mirando por parte del oro, lo que estamos mirando por parte de la plata, paladio, cocoa, café, algodón o incluso por parte de los futuros del Dow Jones, Nasdaq, Standard Poor's, bueno, también tenemos aquí, bueno, todos los índices futuros de los índices bursátiles. Aquí lo importante es empezar a analizar el comportamiento de los volúmenes para empezar a tomar esa decisión de que efectivamente la participación aumente al punto en que efectivamente vemos esos picos de volumen y ahí es cuando nosotros vamos a poder establecer que efectivamente la demanda supera la oferta. Cuando se presenta este punto es cuando se genera la famosa tendencia alcista. Es decir, aquí ya tenemos una confirmación de tendencia alcista, mantenemos la posición hasta que nuevamente entramos a una área de distribución, es decir, niveles de sobrecompra, nos apoyamos con los indicadores, efectivamente, anteriormente podemos encontrar la salida de la posición, esperar nuevamente el segundo breakout y efectivamente tomar una posición de venta al momento en que nosotros veamos que la oferta supera la demanda. ¿Cómo lo vamos a saber? A través de la disminución de la participación, a través de la disminución de la fuerza compradora. Aquí también vamos a poder utilizar el indicador del ADX para analizar esto de una mejor manera y que efectivamente se marque esa tendencia bajista. Entonces, claro, eso es lo que nos dice Wyckoff por parte de sus ciclos. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos dos elementos, los 5 pasos para elegir el activo. Luego tenemos también el tema de los ciclos para poder identificar o tener en cuenta que al momento en que la relación oferta y demanda está cambiando, es cuando nosotros podemos ver la finalidad de una tendencia o el inicio de una nueva tendencia. Y luego de esto les traigo efectivamente las 3 leyes de Wyckoff que establece para poder entender mejor estos comportamientos y adicionalmente tener un mejor análisis al momento de elegir efectivamente también esos tipos de activos. Claro, porque Wyckoff, digamos que plantea tantos puntos o paradigmas en su teoría, porque hay muchas maneras de poder analizar e interpretar el mercado. Sin embargo, esas 3 leyes de Wyckoff lo que busca es efectivamente brindarle una mejor asesoría por parte del trader al momento de interpretar los mercados. Y eso es como el punto importante que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces, de esas 3 leyes, nosotros vamos a arrancar con la primera, que es la ley de oferta y demanda del precio, que era la que estábamos viendo anteriormente, que justifica los ciclos de Wyckoff. Entonces, primero, la ley de oferta y demanda siempre va a determinar la dirección del precio, o sí, efectivamente, va a determinar la dirección del precio. Cuando la demanda es mayor que la oferta, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Que estamos en un momento de aumento por parte de las cotizaciones. Esos momentos o esos puntos de aumento, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que se va a marcar una tendencia alcista y que muy seguramente podemos estar pasando de una fase
de distribución a una fase de tendencia. Es decir, que nosotros tenemos que encontrar y identificar que ese punto de acumulación, bueno, qué pena, de distribución en la tendencia, ahí es cuando nosotros vamos a poder efectivamente tener en cuenta de que se puede presentar esa mayor dirección. Dado caso en que nosotros veamos que efectivamente la demanda sea menor que la oferta, es decir, que la oferta sea mayor que la demanda, ahí lo que nosotros vamos a poder identificar es la caída de los precios. Pero claro, entonces aquí uno dice, listo, entiendo esta parte bien, pero nosotros ¿cómo vamos a poder confirmar eso? ¿Solamente analizando los volúmenes? De cierta manera, sí, solo los volúmenes nos pueden dar esa mayor garantía, pero también aquí podemos utilizar los famosos patrones de cambio y de acumulación de cambio, bueno, ay, que vengan ustedes, el patrón de cambio de la tendencia y el patrón de confirmación o de continuación de la tendencia. Entonces, claro, estos dos patrones son viables y son necesarios que nosotros los sepamos identificar, dado que si nosotros vemos que efectivamente estamos en un momento de distribución y lo que vemos es que efectivamente es un patrón de continuación o de cambio de tendencia, ahí ya lo que nosotros vamos a saber es que efectivamente se puede presentar ese comportamiento entre demanda y oferta y tomar un mejor o una mejor posición. Y normalmente también hay que tener en cuenta lo siguiente, el análisis de equilibrio entre la oferta y la demanda se da o se puede llegar también a determinar a través de o a través de comparar, qué pena, el precio de las velas que se están marcando o el volumen a lo largo del tiempo. ¿Cómo nosotros vamos a empezar a identificar esto? Ok, la verdad me disculpo con todos ustedes, la verdad no sé qué les está pasando a mi MetaTrader. Justo en estos momentos, o sea, no carga, no quiere cargar. Tenía la verdad unos gráficos preparados, pero bueno, tristemente en estos momentos no se los puedo mostrar. Me disculpo con todos ustedes, igualmente se los voy a quedar debiendo porque no sé realmente qué es lo que le está pasando a MetaTrader. Entonces, bueno, bueno, aquí ya les traté de explicar ese punto de análisis. Entonces, como para tratarme de ayudar lo mejor posible en estos momentos, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes analicen a través de este punto? Ya sea en el momento en que nosotros veamos esas lateralidades en los mercados, nosotros vamos a tratar de identificar esos picos que marca el volumen. Al momento en que nosotros observemos que esos picos se están marcando al inicio de una lateralidad y al final de una lateralidad, ahí es cuando nosotros vamos a poder establecer que esa lateralidad o ese principio de acumulación o distribución llegó a su fin, es decir, que ya no hay incertidumbre en los mercados, sino que ya se define efectivamente un movimiento o se define un ganador entre los osos y los toros, identificamos ese pico final y ahí es cuando nosotros podemos determinar o podemos establecer que el siguiente movimiento se va a mantener a lo largo del tiempo, es decir, o más que todo que se va a marcar una dirección, en este caso alcista. Entonces, claro, identificamos esos dos puntos, miramos que efectivamente el mercado mantenga esa dirección al alza y cómo vamos a identificar la finalidad de una tendencia. Podemos identificarlo no a través de la disminución del volumen, porque claro, el volumen puede ser constante a lo largo de la tendencia, sino que cuando se vuelva a presentar un nuevo pico de volumen, puede ser un punto donde se llegue a la finalidad de esa tendencia. ¿Por qué? Porque puede que ese nuevo volumen no esté a favor de esa tendencia anterior o puede que ser que ese nuevo pico del volumen nos esté, que vengan ustedes dando la entrada a una posible nueva lateralidad, ya sea una acumulación ya sea una acumulación o distribución de la tendencia. Esa es una de las maneras como ustedes pueden empezar a analizar la ley de oferta y demanda del precio por parte de Wyckoff. Ahora, por segundo, porque me estoy quedando sin tiempo, la ley de causa y efecto. Normalmente la ley de causa y efecto lo que nos quiere establecer es que efectivamente los objetivos del precio a medir en ese alcance potencial que puede llegar a tener una tendencia emergente se confirmen o se mantengan a lo largo del tiempo. Entonces, claro, aquí nosotros vamos a tener en cuenta que la causa lo vamos a poder encontrar o la vamos a establecer a través del recuento de un volumen gráfico. Es decir, que nosotros empecemos a mirar si esos movimientos que se están presentando en el volumen llegan a cumplir o llegan a lograr mantener esas condiciones de la tendencia que se están marcando en el activo. Dado caso en que nosotros no observemos esto, pues efectivamente implica de que ese movimiento no mantiene la fuerza necesaria, es decir, que no se cumple esa condición para mantener esa tendencia. ¿Listo? Adicionalmente, el efecto lo que trata de mirar siempre es la distancia que se mueve en el precio correspondiente al recuento del volumen, es decir,
A medida en que nosotros vemos que el volumen se va marcando, nosotros tenemos que mirar esa distancia que se está marcando entre los precios iniciales de ese nuevo inicio de la tendencia a las condiciones actuales. Si nosotros vemos que efectivamente esa distancia o es acompañada a esos picos de volumen, significa que efectivamente esa tendencia se puede mantener. Dado caso en que no, se puede llegar a determinar que ahí es cuando nuevamente vamos a entrar a un momento de acumulación o distribución, pero puede que también esa acumulación o distribución entre con una fuerza un poco mayor, donde efectivamente el siguiente movimiento puede ser incluso más brusco si llega a ser un cambio de tendencia, o que va a ser un movimiento de confirmación donde ya los miedos de la anterior tendencia se eliminaron para mantener nuevamente esa dirección. Y luego tenemos la ley del esfuerzo con respecto al resultado. En sí, la ley del esfuerzo versus el resultado, lo que nos trata de brindar o lo que nos trata de dar es efectivamente una advertencia temprana ante los posibles cambios de tendencia que se pueden presentar en un futuro cercano. Y nosotros como decimos, listo, si se llega a presentar como un posible finalidad de la tendencia donde nosotros entramos posición. Simplemente aquí es mirar esas divergencias que se van a presentar entre el volumen y los precios, donde nos pueden llegar a indicar un cambio en la dirección de la tendencia de los precios. Es decir, si ustedes ven que los precios mantienen un movimiento alcista constante, pero ven que los picos del volumen van siendo cada vez más bajistas, significa que aquí estamos al frente de una divergencia y aplicamos la teoría que nosotros normalmente conocemos en la teoría de las divergencias por parte de los indicadores técnicos. En este caso, ¿qué es? Una divergencia negativa. En una divergencia negativa lo que nos está diciendo es que los precios más adelante van a empezar a tomar la dirección que efectivamente va a marcar el volumen en este caso. ¿Por qué? Porque si no hay participación por parte de operadores en el mercado sobre el activo, ¿qué significa? Que esos crecimientos se están dando por mera especulación, más no que estén acompañados por nuevos participantes. Es decir, que ese movimiento alcista puede llegar a su final. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a tener en cuenta eso. O dado caso que nosotros vemos que los precios están a la baja, pero el volumen está cada vez aumentando, entonces significa que efectivamente los precios van a presentar un cambio a favor porque esos nuevos volúmenes lo que nos está diciendo es que esa participación se está presentando, sino que muy seguramente aún no se ha definido un verdadero dominante en el activo. Entonces, claro, es decir, que ahí tenemos un enfrentamiento entre osos y toros y lo que queremos efectivamente es esperar a que se dé ese enfrentamiento y cuando veamos que el enfrentamiento se está finalizando o que efectivamente la divergencia está más marcada, lo que vamos a esperar es que los precios tomen ese movimiento a favor de la dirección del volumen. ¿Por qué? Porque efectivamente si tenemos más participación, es decir, mayor demanda que la oferta, los precios pueden ir a la alza o en el caso o en dado caso que sea una divergencia bajista, significa que efectivamente la oferta es mayor que la demanda, los precios van a ir a la baja. Entonces hay que tener en cuenta como esos elementos que efectivamente nos trae la teoría de Wyckoff. Ahora, ¿cuáles son los elementos que vamos a tener en cuenta? En sí, la teoría de Wyckoff funciona mucho mejor en los mercados accionarios y en los futuros de los índices bursátiles. Sin embargo, está comprobado que también funciona cuando nosotros utilizamos lo que es el parte del mercado de commodities, siempre y cuando hagamos también un análisis un poco profundo por parte del volumen. Normalmente en mercado Forex no funciona tanto porque la medición del volumen en Forex es muy difícil o incluso pues la verdad no es tan relevante. Por eso es que les recomiendo que utilicemos el indicador del MFI por parte del mercado Forex para tener esa información de participación. ¿Listo? También, en la teoría de Wyckoff funciona mucho para identificar la tendencia principal y determinar esos objetivos que deseamos al momento de que nosotros queremos tomar esa posible posición. Y adicionalmente, es importante que nosotros tengamos en cuenta que la teoría de Wyckoff nos va a ayudar a interpretar los movimientos del mercado y adicionalmente ayudarnos a entender si esas condiciones que se están presentando en el mercado pueden llegar a mantener esa posición a lo largo del tiempo. Entonces ya con esto llegamos al final de este webinar. Igualmente si ustedes están interesados en cursos de trading, newsletter, tutorial sobre plataformas, servicios de asesorías, webinars o clases personalizadas, por favor escríbanos a info@aldfx.com y también les dejo la información de nosotros, el Distrito Financiero. Somos una academia de trading en la cual pues ya llevamos 10 años brindando todas estas asesorías, información, clases sobre los mercados financieros. Igualmente los invito a todos ustedes que nos sigan en Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp o Telegram. Y la verdad les pido muchas disculpas, no pensé que la verdad MetaTrader me fuera
a molestar justo en estos momentos, pero bueno, esas cosas pasan. Igualmente les voy a quedar debiendo pues también esa información en los gráficos, pero créanme que ustedes van a poder encontrar mucha información a través del portal de FX Street sobre no solamente este tema, sino muchos otros temas. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes, deseándoles una feliz tarde o feliz mañana para todos ustedes, recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero, y no siendo más, les deseo feliz día y felices trades para todos.